¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Teo. Yo soy el host del podcast de Guatemaltecos Ilustres. Hoy estoy muy contento porque estamos arrancando una nueva emisión con los ganadores de Guatemaltecos Ilustres de la edición número 18, o sea, la del 2023. Y hoy iniciamos estos podcasts con Roberto Pérez Chamalé. Él es el ganador de la categoría artística, él es pianista y compositor. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy buenas tardes, Mario. Tengo mucho gusto saludarme. Muchas gracias por la invitación a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Pues estoy muy feliz de estar acá. Para mí es algo nuevo hacer esta grabación. Es algo que nunca lo había hecho, pues es una experiencia nueva que voy a tener, ¿no? Bueno, perfecto. Pues qué bueno, Roberto. La verdad es que pues lo que buscamos con el podcast es poder tener la historia larga de Roberto Pérez Chamalé y poder lograr inspirar a otros a través de la historia. Pero voy a para ir entrando en materia, Roberto. A ver, ¿en qué está Roberto Pérez Chamalé ahora? Bueno, en este año obtuve la licenciatura en piano en la Universidad, la Academia Rusa, GNES en Moscú. Allí prácticamente me gradué con 4 especialidades, que es pianista solista, música de cámara, pianista acompañante y como pedagogo. Es lo que me finalicé mis estudios este año y mi graduación fue el 1 de julio. Y prácticamente para mí fue una gran alegría porque bueno, soy el primer guatemalteco en graduarme de esta academia y también el primer centroamericano en graduarme con esta licenciatura eh, de piano, porque se han graduado algunos, pero con la maestría. Pero de licenciatura soy el primero en graduarme y pues el primer guatemalteco que que obtuvo este grado académico. Y pues también estoy trabajando en lo que es mi proyecto que siempre he trabajado, lo que es antología pianística guatemalteca, que es dar a conocer la música guatemalteca. De hecho, este año, a principio, en el mes de febrero, mi profesora Nadia Petrov, que me pidió que fuera a dar un concierto de música guatemalteca a una ciudad de Rusia. Y pues fue muy bien recibido. Fue en el Museo Marina Tsvety, o sea, es Marina de las Flores, eso es lo que significa. Y pues fue muy bien recibido. Después también di un concierto en lo que es en la Filarmonia de Kostromá, de la ciudad de Kostromá, juntamente con mi compañera que hemos hecho un dúo, Gulkair Taraglio, la Villeco, se llama. Ella es de Kirguistán, ella es violonchelista y también con el chileno que es violinista, él se llama Juan Pablo Sangüesa. Y pues con ellos hemos dado conciertos en diferentes ciudades de Rusia. Tanto damos a conocer la música académica, también la música latinoamericana, y dando a conocer la música latinoamericana, pues en mi caso la música guatemalteca, es lo que estamos haciendo allá en Rusia. Y acá en Guatemala, el 31 de agosto di un concierto que se tituló Música sin Fronteras. Fue un concierto en el cual lo titulé Música sin Fronteras porque las fronteras en la música nunca existen. Es un lenguaje universal y se incluyó música de Shostakovich, música Tchaikovsky, música guatemalteca, música alemana y de diferentes países. Por eso se tituló La música sin fronteras. Y después, precisamente este fin de semana pasado, di mi concierto en San Pedro de la Laguna, de antología pianística guatemalteca, que fue un concierto para beneficio de la Academia de Música NEMO, allá que tienen alumnos becados para niños de escasos recursos. Entonces, mi amigo Nemesius Ixtetelá, él es pianista que estudiamos juntos, fuimos contemporáneos en la Escuela Superior de Arte, Ujú. y él
preguntó si podía ir a dar un concierto y para beneficio de los niños. Y pues estuve allá este fin de semana allá en, en San Pedro de la Laguna. También, precisamente, como estudiante de guatemalteco en Rusia, cuando llegué acá, tuve contacto con la embajada de Rusia. Y pues ahora con ellos estamos viendo de qué forma llegar a las instituciones de los jóvenes, de los graduandos, para explicarles sobre las becas que existen en Rusia. Y de hecho, el día de hoy estuvimos en la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical, que es un María Alvarado, jornada matutina, donde también yo fui alumno. Y pues llegamos el día de hoy para poder explicar cómo son las becas y cómo pueden aplicar ellos para poder recibir ese tipo de becas en Rusia. Y pues tenemos planificado llegar a otras instituciones educativas, públicas y privadas, para poder dar a conocer este tipo de becas. Y en el caso de mi área, que es musical, entonces por eso estamos yendo ahorita en áreas musicales. La otra semana vamos al Conservatorio Nacional de Música y así a otras escuelas de música. Pero lo que queremos es llegar a diferentes instituciones educativas, ya que las becas hay en diferentes áreas. Hay no solamente artísticas, sino también hay científica, hay también lo que es de medicina, de diferentes áreas de becas. Y pues eso es lo que estamos haciendo ahora para que los jóvenes se motiven y puedan soñar también y lograr sus sueños. Bueno, perfecto. Y pues qué alegre, ¿verdad? Qué bueno que haciendo un poquito de todo, entiendo que regresas nuevamente a Rusia para hacer la maestría en piano, ¿verdad? Sí, así es. Sí, regreso el 25 de septiembre, más o menos, ya que cuando estaba culminando mis estudios de la licenciatura, eh, yo apliqué para poder continuar mis estudios de maestría, y pues gracias a Dios me aceptaron y pues me toca regresar nuevamente por 2 años más. 2 años más estudiando, qué bueno. Sí. Me llama la atención el tema, digamos, de las como 4 titulaciones, ¿no? Pero hay una que es de la parte de pedagogía, me imagino que es para poder enseñar piano, digamos, a las generaciones que vienen atrás, ¿no? Sí, así es. En el caso de la pedagogía nos enseñan los diferentes métodos que uno puede adquirir los conocimientos a través de los métodos y poderlos enseñar a los alumnos. En este caso, fueron 3 años que recibimos lo que es de la pedagogía. Primero fue teórico, conocimos los diferentes métodos que pueden existir. Por ejemplo, en el caso de Rusia, que es conocida internacionalmente con la escuela para piano, Ujú. eh, ya que en todo el mundo la escuela pianística es muy conocida. Es muy conocida y pues la música también es muy conocida. El nivel musical es altísimo. Allá, como lo he dicho, de diez rusos, 9 son músicos. Entonces, tocan algún instrumento, y bueno, ellos dicen, no, yo lo toco de alguna forma como hobby, pero no, lo tocan cierto nivel. Ujú. Cuando uno los escucha, uno dice, wow, es otro nivel de musical que ellos tienen. Y eso es lo que nos enseñan. En el caso de Rusia también han tenido muchos pedagogos. Milhouse, que es uno de Ujú. los grandes pedagogos, Rubinstein, Arthur Rubinstein, que es prácticamente el fundador de la técnica pianística rusa. Entonces vamos conociendo cada una de las ramas de la escuela pianística, no solamente rusa, sino también de diferentes países. Y después nos van poniendo a analizar obras para poder después enseñarlo. Y también cuando yo recibí el curso, tenía mi profesor que nos dijo, bueno, ¿cuál es la dificultad que usted tiene en el piano? Y pues me puse a pensar, ¿qué es esa dificultad? Y entonces él dijo, bueno, haga un estudio sobre esa dificultad, ¿cómo ustedes lo resolverían? Entonces nos motivó a componer una obra para poder resolver nuestros problemas técnicos. Y eso fue lo que permitió también de alguna forma conocerse a uno mismo, conocer qué problemas técnicos tiene uno para poder después descubrirlo en los alumnos y poderles corregir. Y otra de las cosas que se da en lo que es la pedagogía es
que ya al final uno tiene un contacto con el alumno y se hace un programa durante un año, donde se trabajan aproximadamente 6 horas. Ujú. Y en este caso yo trabajé con una alumna que ya había recibido piano, que ella prácticamente es pedagoga en educación musical. Ok. Y ella, el nivel pianístico de ella ya era alto. Entonces, fue algo interesante porque ya no era solamente de tocar las notas, sino ya era un trasfondo de la música. Porque el concepto de la música es más filosófico, qué es lo que se permite, qué es lo que uno quiere narrar en la música. No es solamente venir y tocar las notas, sino qué es lo que uno quiere narrar. Por eso es de que allá le llaman las partituras o donde están escritas las notas, ellos no le llaman partituras, le llaman texto. Es como un Ok. libro. Ah, Es como, ellos lo piensan como un libro porque tiene un inicio, tiene un drama y un desenlace. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender como a analizar las obras y poder expresárselos a los niños, al público y para que ellos también puedan aprender a expresar. ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Y pues en muchas cosas, ¿verdad? Pero a ver, cuéntanos, o cuéntanos un poquito de la historia. Ya, pues hace pocos días te hicimos la entrega y nos contaste la historia y la verdad es que a mí me gustó muchísimo y creo que es muy valioso poderla compartir para que toda la gente la escuche. Sí, Y porque claro. es una historia muy bonita. A ver, empezamos desde los inicios, de allá en Pochuta, Chimaltenango, Sí, ¿verdad? así es. Sí. Bueno, yo nací en una finca de mi pueblo, San Miguel Pochuta, Chimaltenango. Vengo de una familia numerosa. En total fuimos 12 hijos. Eh, yo fui prácticamente el penúltimo, porque el último falleció cuando yo era niño, entonces yo ahora quedé como el último, entonces, pero dentro de los 12 era el penúltimo. Y pues para mí fue algo impactante, digamos, ahora yo lo analizo, cómo inicié, fue para mí era como un hobby, podríamos decir, porque mi mamá me cantaba, ella me cantaba una melodía y pues a mí se me quedó esa melodía y cada vez que yo lloraba, ella me cantaba esa melodía y ella prácticamente se la inventó. Se inventó la melodía y yo después fui que hice una composición sobre el tema de ella, de lo que ella me cantaba. Y también con respecto a mi papá, que un pariente lejano tocaba acordeón y pues él era como una persona bohemia, tocaba aquí, tocaba allá, donde le llamaban, él iba a tocar y pues llegó un momento que él se fue del pueblo y mi papá ya nunca más supo de él. Entonces ahí fue donde yo descubrí como que venía algo de la ¿De dónde música, venías? de dónde venía la música, porque mi hermano José Luis, él era el organista en esa época. Yo a los 5 años ingresé al coro de la iglesia de mi pueblo ya que él dirigía el coro, entonces yo prácticamente me metí al coro y a los 6 años yo dije que quería aprender a tocar el órgano. Y él me dijo que sí, empecé a tocar, pero en un momento sentí que los dedos no me daban, porque era muy niño, los dedos muy pequeños, sí. Entonces le dije que no. Bueno, él me dijo, bueno, está bien. Pero después nació de mí otra vez, yo dije, no, quiero. Y sentí esa energía de poder continuar. Y entonces allí empecé a los 6 años y prácticamente allí se inicia todo. Empecé a aprender a tocar el órgano. Después, a los 9 años que compuse mi primera composición, una composición para marimba que se llama Río Cuchillá. Este fue como una forma de decirle a la población que no tiraran la basura al río, Ok. porque se estaba secando el río. Entonces toda la gente tiraba el río, basura al río. Entonces yo lo que hice como para levantar un poquito el nombre, le puse el nombre del río Cuchilla al son que compuse. En ese entonces ya estaba aprendiendo a tocar marimba también. Ya tocaba marimba y después aprendí la guitarra.
Y pues también en esa época llegó el padre Jorge Krishna, él es polaco, es misionero. Ujú, Fue el que me regaló el primer disco de música clásica. ujú, Y en ese disco estaba, en primer número, estaba el primer movimiento para piano y orquesta de Tchaikovsky. Y pues yo lo escuché, para mí fue impactante porque yo antes tocaba melodías, por ejemplo, las de Richard Clayderman, Raúl Di Blasio, y pues me gustaban, tocaba ese tipo de música, pero cuando escuché ese concierto, el primer movimiento, dije, todo eso se puede hacer en un piano. ujú, Y entonces ahí fue donde nació, sentí que había nacido de aquello, el espíritu de querer ser pianista. Desde ese momento yo dije, quiero ser pianista. Y así tenía la idea de ser pianista, pero también en mi pueblo se daba lo que la música. En los pueblos se escuchaba otro tipo de música, se escuchaba música ranchera, música mexicana, de diferentes músicas. Pero la música clásica no se escuchaba. Entonces, tenía esa como inquietud de que aparte de esa música existía otro tipo de música. Y así fue como se dio. Y en el 2001 yo terminé los básicos, emigré hacia la capital, bueno, juntamente con mis papás, porque mis hermanos ya antes vivían aquí en la capital. En el 2001 emigramos con mis padres, porque como yo era el más pequeño, entonces mis padres estaban solo por mí allá en mi pueblo. solo están esperando que Solo te estaban, mueras. exacto, solo estaban esperando que terminara los básicos, porque mi hermana Lourdes también, que ella participaba en el coro, también ya había terminado, ya había emigrado para la capital para poder estudiar. Y eso se daba porque era como un apoyo entre hermanos, porque mis hermanos se fueron apoyando mutuamente. Mis padres prácticamente, ellos nunca asistieron a una escuela, ellos analfabetas. Pero mis padres les dieron, a mis hermanos mayores les dieron por lo menos sexto primaria. Ok. Y ellos les dieron sexto primaria y vino mi hermano mayor, dijo, bueno, yo me voy a la capital. Se vino a la capital, empezó a trabajar y empezó a ayudar a mi otro hermano para que por lo menos estudiara los básicos. Ah, o sea que era carita, uno se ayudando al otro conforme iban Exacto. llegando, ok. Así es. Así fue como se dio todo. Entonces, como conforme íbamos llegando a la capital, nos íbamos ayudando para poder superarnos prácticamente, porque la parte económica era muy difícil. Porque mis padres, como había dicho, mi papá era jornalero. Él Ujú, trabajaba en la montaña, cortando árboles, sembrando frijoles, también inclusive cortando pacaya, porque él ujú. tenía unas tierras donde que el patrón le había dado a él para poder cultivar alguna de la pacaya y así poder, digamos, tener algo de ingreso. De hecho, yo me fui varias veces con él a Ok. cortar pacaya, a cortar pacaya. Me gustaba porque me gustaba subirme a los árboles, me Ajá. gustaba bien transportar, después me iba a bañar al río, era algo que me gustaba mucho. Y por eso, creo que por eso es que me gusta mucho la naturaleza, me gusta tener ese contacto. Y pues así era como estaba la economía de mis padres, por eso era que no tenían la posibilidad de dar más estudios a mis hermanos. Y así se dio. Y llegó en el 2001 cuando yo ya había terminado los básicos, entonces ya emigramos todos para acá. Mi hermano, el organista también, él ya estaba estudiando para maestro de educación musical, en la escuela Ok. de Igual para maestro de educación musical. Él estaba en sexto grado. Yo me inscribí en el 2002 bueno, inicié mis estudios para maestro de música en el 2002. Pero en el 2001 fue una experiencia con mi hermano José Luis, que con él teníamos un apego muy grande por la música y porque hermanos. Yo le dije a él pues que quería estudiar también, yo quería ser pianista. Ok. Fuimos al conservatorio, averiguamos y pues no me pude inscribir en el 2002.
de hecho, porque no tenía el dinero para poderme inscribir y también porque le comenté a mi familia y ellos me dijeron que no podía llevar dos carreras a la vez. Entonces, en 2002, yo dije, bueno, entonces estudio para maestro de música, pero yo quiero ser pianista. Tenía eso. Y en el 2002 fue que falleció mi hermano, que José Luis, el que era el organista. Él falleció y pues para mí fue muy difícil porque se desmoronó todo prácticamente porque él era mi ejemplo a seguir. Él tocaba la marimba, él ya estaba tocando con grupos de marimba. Y recuerdo que el sueño de él era tocar con la Chapinlandia, con marimbas reconocidas. Era el sueño de mi hermano. Y pues cuando él fallece, falleció el 15 de febrero del 2002. Para mí fue muy difícil porque él estaba estudiando en la misma escuela donde yo estudiaba. Sí, pues. Sí, Eh, tú estabas empezando. yo estaba empezando y él estaba en sexto magisterio. Entonces, lo poco que pudimos compartir ahí en la misma escuela, para mí era como un shock, porque cada vez que llegaba me recordaba, porque él me cuidaba mucho. Cuando jugábamos fútbol, jugábamos ahí en las canchas, eh, prácticamente él siempre decía, bueno, vos te venís conmigo para que no haya, digamos, que no te golpeen, que te va a cuidar siempre. Entonces siempre existía eso. Y pues llegó un momento cuando él fallece que yo había decidido ya no seguir estudiando música. Ujú. Yo dije, bueno, yo sentía que ya no podía. Dije, bueno, hasta acá. Yo prefiero seguir estudiando otra cosa porque cada cosa que hacía me recordaba a él. Claro. Y pues, aparte de eso, que en la casa él tocaba a veces el piano, yo tocaba la guitarra, o él tocaba la flauta, yo tocaba la guitarra y cantábamos, le cantábamos a mi sobrina, y eso es lo que hacíamos. Y pues, fue muy difícil. Y en esa época, yo siempre tenía la mente de querer seguir estudiando, seguir estudiando piano. Pero con todo eso llegó un momento que dije, porque después de haber muerto él, fallece la otra persona que le había enseñado a mi hermano. Entonces, Ok. a los 4 meses falleció el señor Juan Zenón Mejía, que él era el sacristán de la iglesia. Él prácticamente mi hermano le pidió el favor que me dara por mí. Ok. Entonces, pero a los 4 meses él fallece. Entonces fue otro golpe para mí. Y pues, prácticamente yo me sentía así desolado. De hecho, me enfermé. Me, me dio como gastritis, me dio infección intestinal, me dio de todo. Ujú. Estoy muy enfermo en esa época. Y, y pues yo hablé con una psicóloga que estaba ahí en la escuela. Yo le dije, miren, yo ya no sé, siento que no puedo. Y me dijo ella, bueno, pero usted puede seguir. Y en esa época, creo que les comenté la vez pasada que les estaba comentando la historia, era que tanto era el apego con mi hermano que yo lo soñé durante 6 meses seguidos, Todas las noches. todas las noches, Wow. durante 6 meses. Fue algo que a mí me impactó. Yo lo soñaba que jugábamos, que hacíamos esto, que tocábamos, y la última noche fue algo impactante para mí porque recuerdo que él solamente me abrazó y me dijo, vos seguí. Solo eso me dijo, vos seguí. Y yo me quedé así, vos seguí y hacelo. Y entonces me motivó de alguna forma, pero también me quedó así como la incógnita de, sí, pero ¿qué? Sí, eso es lo que Sí, sí. Ajá. Entonces, llegó ese momento, como que me motivé un poco y la psicóloga me dijo, mire,
yo le platicaba todo eso a ella y me dijo ella, mire, ya vio, es una buena señal, entonces significa que usted tiene que seguir, Ujú. no tiene que ir a la música, tiene que seguir. Y yo dije, bueno, entonces voy a luchar, voy a seguir. O sea, una parte de mí no quería seguir, pero otra parte de mí, todo el dolor que yo sentía de la pérdida de mi hermano, lo transformaba en composiciones. Ujú. Entonces ahí fue donde yo empecé a componer más. De hecho, de hecho, yo hice una composición para cuarteto de cuerdas que pensando en él, Ujú. me inspiré y vine y lo titulé El funeral de José, Ok. inspirándome, digamos, cuando fue todo lo que sucedió con mi hermano. Y así fue como fue naciendo ese espíritu de composición, porque yo no había estudiado nada de composición. Ok. Tenía, desde antes quería ser compositor, lo que hacía era escribir algunas notas, solo puramente notas, Ujú. pero de ahí no pasaba. Tocaba alguna melodía en flauta, me gustaba y la escribía. Pero cuando fallece mi hermano fue como que explota esa forma para componer. Entonces ahí inicié a componer más. Y, y pues la otra motivación aparte de la forma que yo expresaba lo que sentía, fue también que cuando finalizó ese año, el 2002, quedé dentro de los 3 mejores estudiantes del cuarto grado para maestros de educación musical. Y yo me quedé sorprendido así. ¿Y qué? O sea, con todo lo que había pasado, había logrado quedarme. Entonces la psicóloga nuevamente se acercó a mí y me dijo, mire, Daniel, sea que sí puede, sea que sí puede, hágalo. Entonces ahí me motivé y entonces decidí nuevamente. Yo ya había pensado también meterme al conservatorio. Ujú. Lo comenté un año antes, fui con mi hermano, pero lo platiqué y me dijeron que no. Entonces, y yo dije, ahora no, ahora sí me voy a meter al conservatorio, me voy a escribir. Entonces, en esas vacaciones, yo empecé a buscar la Trabajo. información, Ah, la ya. información del conservatorio. Y en las vacaciones yo le hablé a mi hermano, Ujú. le dije que quería trabajar con él, que él trabajaba como repuestos de carros. Ujú. Todo lo que... Entonces me dijo, lo voy a preguntar a mi jefe si hay algo. Entonces me dijo después, sí, dice. Entonces yo fui, empecé a hacer limpieza, pinté algunos cuartos, hacía de todo. Y con eso fue que yo fui ahorrando para mi primera inscripción del conservatorio. Ok. Y me inscribí, logré inscribirme, pero ahí ya no les dije nada a mi familia que ya estaba estudiando, porque ya había hablado, les había dicho y me habían dicho que no El iba a otro poder con filo. dos. Ujú. Exacto, con 2 carreras era un poco difícil. Entonces, sucedió en esa época que estudiaba en la mañana en la escuela de música y en la tarde me iba al conservatorio. Entonces mi familia siempre así como con la incógnita, ¿por qué te vas todo el día? Yo salía a 5 de la mañana porque a las 5:30 pasaba el bus para poder llegar a tiempo a la escuela. Entonces, 5 de la mañana, 4:30 de la mañana me levantaba. Entonces, y llegaba 9 de la noche. Era una jornada Sí, más que una jornada. exacto, sí. Y así me pasaba. Y aparte de eso, que en la noche a veces tenía tareas, tenía que hacer esto porque llevaba la clase de teatro. En la Ujú. escuela de música llevaba la clase de teatro, que a veces había que hacer máscaras, que había que hacer esto. Entonces lo hacía en las noches. O también lo que hacía era estudiaba piano en las noches con audífonos. Ah, ok. Entonces, fue una época un poquito difícil porque mis hermanos me decían, porque cuando uno toca con audífonos, se escucha, se escucha como que uno está escribiendo en máquina, pero solo Ok. el ruidito. Entonces, eso a veces no les dejaba dormir a ellos. Ah, Entonces, sí, claro. sí, entonces eso también que ellos me decían, no, es que
molestar mucho en la noche, entonces se daban esas cositas, pero poco a poco fueron a comprender, bueno, comprendieron hasta cuando yo gané el primer lugar del concurso Juan de Montenegro para piano, allí en el conservatorio. Yo participé y ahí fue donde yo les dije, miren, estoy en el conservatorio. Pero eso ya había pasado un año, No, dos, eso ya habían pasado 2 años. 2 años, ¿verdad? Ya Exacto. habían pasado 2 años Yo de que estudiaba estabas estudiando a sin que tus escondidas. papás supieran. Exacto, sí. Ujú. 2 años estudiando, prácticamente a escondidas. Yo les decía, sí, lo que pasa es que llego, yo recibo en las mañanas en la escuela de música teoría y en la tarde estudio lo práctico, decía, pero era mentira, ¿verdad? Y Bueno, yo, ciencias prácticas, sí, pero pero estaba en el bien. conservatorio, Claro. sí. Y eso era lo que hacía, y aparte de eso, que ya pensaba también en cómo conseguir la inscripción del siguiente año. Claro. Entonces lo que hacía era, mi hermano me daba el dinero para poder, el pasaje, me daba para mi refacción, mi mamá que me preparaba la refacción. Entonces yo lo que hacía era, de lo que él me daba, generalmente en esa época, estoy hablando de 2002, 2003, con 10 quetzales, uno, más o menos 10, 15 quetzales, uno venía de Boca al Monte a la capital y uno podía moverse, movilizarse. Y yo lo que hacía era, de los 15 quetzales, a veces solo decía, bueno, hasta los 12, los otros ¿Qué 3 tal? lo guardo. Ujú. Y entonces lo guardaba. Entonces lo iba guardando y así fue como también me ayudé para el para crear mi propio fondo para poder Para la inscribir inscripción del año del entrante. otro año, sí. Y así fue como continué, continué estudiando. En el 2005 prácticamente me gradué perdón, de la Escuela Normal para Maestro Musical. Ujú. En esos 4 años, bueno, gracias a Dios, estuve dentro de los alumnos distinguidos y también fue cuando uno de los profesores me decía también, creo que lo mencioné la vez pasada, el doctor Rubén Darío Flores. Él me impactó mucho su forma de ser, porque él era historiador, Ujú. teólogo y también pianista. Y a mí me impactaba su forma de cómo él actuaba, cómo él enseñaba, cómo él pensaba. Y muchas veces él me dijo que en la vida o en Guatemala, él decía, es como un globo. Hay un globo y saliendo de ese globo ve uno que hay otro globo. Claro. Y eso él decía, es el conocimiento que uno va adquiriendo. Pero sobre todo es, si logras salir del país, te das cuenta que hay otra cosa más allá. Y así sucesivamente. Y cosa que vino como que de alguna forma vino a complementar lo que yo pensaba antes, que no solamente esa música existía, lo que se escuchaba en mi pueblo. Entonces, así se fue dando. Eh, Me gradué, graduándome de la Escuela Normal para Maestro Musical, yo apliqué para ser pianista del Coro Nacional de Guatemala. Ok. Entonces, llegué a ser el pianista más joven del Coro Nacional de Guatemala, a los 19 años. Graduándome, yo ya tenía Ya trabajo, estabas trabajando. Qué ya bueno. había empezado a trabajar. Y así fue como, después de que empecé a trabajar, entonces ya mi familia empezó a entender, a comprender más lo que es la música, porque la música clásica no es muy, a veces muy conocida, no hay Claro. una cultura de música clásica y pues como les mencioné en el conservatorio también, como vengo del occidente, entonces siempre me decían, bueno, pero Marimba. marimba, sí, ¿por qué piano? Claro. Sí, entonces eso también son luchas a veces que uno va teniendo. Y así se fue dando. Después tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad del Valle de Guatemala. Ujú. Ahí obtuve una beca por parte del gobierno de Guatemala Ujú. y logré terminar mi profesorado en educación musical. Eso se dio también porque yo lo que quería era ir al extranjero, salir a Ok. estudiar.
Era uno de mis sueños más grandes que yo tenía desde niño, desde prácticamente los 10 años que venía del misionero que le comenté. Ujú. Les comenté que él me había hablado de Polonia, me había hablado de música de Chopin, y entonces como que me abrió un poco la mente y yo dije, bueno, yo quiero ir. Y me mostraba fotos con nieve, me mostraba fotos, entonces yo decía, yo quiero ir. Entonces tenía siempre esa inquietud de conseguir una beca. Entonces fui buscando, pero prácticamente no encontraba en ningún lado. Entonces Ok, se me ocurrió, dije, bueno, entonces si yo me gradúo de acá, por lo menos puedo conseguir una beca para una maestría. ok, Entonces dije, bueno, me voy a meter a la del Valle y pues gracias a Dios tuve la beca, me gradué, pero no estaba tan satisfecho conmigo mismo porque eso era para educación musical. claro. Yo lo que quería era ser pianista. Ujú, Y en ese entonces se abrió la Escuela Superior de Arte ujú, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces yo dije, bueno, dejo aquí esto, me paso allá porque esto es lo que yo quiero. claro. Entonces me pasé a la Escuela Superior de Arte y allí terminé y allí fue donde surge, tanto en el conservatorio como en la escuela. En el conservatorio fue porque yo tenía a mi amigo, el que de la biblioteca. Ajá. Él tenía, bueno, mi amigo, entonces yo llegaba a platicar y ya en confianza él me decía pasar adelante, yo entraba y veía a veces partituras de pianistas Ok, guatemaltecos que estaban abandonadas. O sea, que no se tocaba, entonces me entró la inquietud sobre la música guatemalteca. ¿Por qué no se interpreta? ¿Por qué no se da a conocer? Entonces ujú, allí fue donde surge mi idea de crear la antología pianística guatemalteca para dar a conocer la música ujú, guatemalteca, que generalmente todos la conocemos en marimba, claro. pero originalmente está escrita para piano. Ok. Entonces, en esa época, estudiante tanto del conservatorio como en la Escuela Superior de Arte, surge ese mi proyecto. Entonces, yo empecé a incluir dentro de mi programa música guatemalteca. Y así empecé a dar a conocer dentro de la música eh, del programa de para piano, empecé a dar a conocer la música guatemalteca. De hecho, mi profesora un par de veces me dijo, pero ¿para qué incluye eso? O sea, es mejor estudiar a los europeos, da más técnica, da esto, pero en realidad no era tanto por la técnica, sino era por el legado que existe de la música guatemalteca, que es rescatar la música guatemalteca. Y así fue, y ya en el 2012 fue cuando ya inicié como que a expandirme a otros países. El primer país donde di mi concierto de antología pianística guatemalteca fue en el Teatro Santa Ana de San Salvador, de El Salvador. El zafado, Sí, ajá. ahí fue prácticamente mi primer concierto internacional como de mi proyecto de antología pianística guatemalteca. Ya después regresé con más ganas y así se fue dando y después poco a poco fui teniendo conciertos en Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua. Después, Y ahí es donde sale lo del embajador. eso fue en ¿Verdad? No, 2014. fue más adelante, 2013, sí, ¿sí? fue más adelante. Ok. Sí, en el 2013 fue también que participé en un concurso de piano, Ujú, un concurso internacional latinoamericano ok. en México. Y pues fui a participar, pero yo dije, bueno, voy a ir a tocar. Yo no sé, como en un concurso, era mi primer concurso internacional. Ujú, Yo sabía pues que el nivel altísimo y pues dije, bueno. Voy a ver si consigo algún concierto ahí y toco música guatemalteca y la ok. voy a dar a conocer. Y así fue como empecé a buscar eh, conciertos en diferentes lugares. Ujú, Y como era pianista del coro nacional, del coro de la USAC, ujú. entonces ellos también viajaban. Yo aprovechaba a dar mis conciertos de piano. Ah, ya. Y así fue como lo presenté también en Colombia, lo presenté en México, en diferentes países. Eso prácticamente acá en América. Ok. Y en el 2013 fue cuando conocí al embajador de Noruega, Jan Gerard Lassen, es su nombre, y él se dio a través del Ministerio de Cultura, porque él llegó al Ministerio de Cultura y quería que se que iba a venir una pianista a Noruega y quería
tocar con digamos, el pianista más sobresaliente, digamos, del conservatorio. Entonces se dio esa audición. Ok. Y entonces yo dije, bueno, va a pasar. Pero a mí se me estaba dando en esa época, bueno, ciertas situaciones del conservatorio que no me podía graduar. Ok. Y como le comentaba, que se daba así como, bueno, pero ¿por qué piano? Mejor marimba, esto. Entonces todavía habían cositas por ahí. Entonces, pero en ese momento llega él y dice, bueno, voy a escuchar. Llegó el embajador, Ujú. llegó autoridades del ministerio y del conservatorio. Entonces yo me preparé y pues gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder tocar con la pianista noruega. Ujú. Él dijo que sí, que le había gustado como yo había tocado, pero yo no sabía que él era pianista. El embajador, Ok. que él es pianista. Yo Ujú. no sabía. Entonces, fue una comunicación que tuvimos muy agradable y muy amena. Y pues, cuando vino la pianista noruega, tocamos juntos, dimos conciertos. Recuerdo que ese concierto se llama Mossack. Ujú. Y pues, hicimos música guatemalteca. Yo presenté música guatemalteca y ella traía música noruega. Entonces fue ese enlace que empezamos a tener como intercambios culturales con Ujú. ella. Y se dio en ese año 2013, cabal, precisamente me gradué. Ok. Entonces dije, bueno, ya me gradué, voy a graduarme, voy a dar un concierto porque tenía que tocar con orquesta. Ok. Lo invité al embajador. Ok. Llegó y pues escuchó el concierto y todo, pues me gradué ahí con honores y fue algo muy bonito y después él me dice, mira, eh, te tengo un regalo. Y bueno, muchas gracias, sí. Quiero que sigas estudiando y quiero que te vayas Ujú. a Europa y sigas dando a conocer la música guatemalteca y para que recibas masterclass allá en Europa. Donde está la pianista, ella se llama Angie Casa, Ujú. donde está ella en Lisboa, vas a pasar a Lisboa, recibes clases con ella, das algún concierto, después te vas a Alemania, te vas a España. Ellos prácticamente me hicieron un tour de donde tenía que ir. Ok. Y, y pues estuve en Noruega también y me mandaban a dar conciertos de música guatemalteca a tal lugar, recibí clases en la Academia Grieg de Berlín, Ujú. en el Conservatorio de Oslo, en el Conservatorio de Lisboa, y así sucesivamente di conciertos y recibí masterclass. Aquí es un asunto porque mi sueño era viajar a Europa, era conocer Claro. otro mundo. Yo feliz y agradecido con Dios y con el embajador que me está dando esa oportunidad y que me dijo, bueno, vas a ir y cuando regreses vamos a trabajar escuelas comunitarias Ujú. en áreas rurales para que puedas dar los conocimientos adquiridos, lo puedas compartir. Y yo estuve de acuerdo y mi familia estaba así como que, ¿y cómo vas a hacer para ir? Le dije, sí. Entonces ahí nuevamente les dije, sí, no tengan pena, no se preocupen, allá me van a estar esperando. Ujú. Pero eso era mentira. Eso era algo para que ellos estuvieran tranquilos. Ok. Y les dije, ustedes tranquilos, no se preocupen. Allá me van a estar esperando. Y yo les dije, pero no, a mí me habían hecho itinerario, solo me decían, mire, tal día sale el avión de acá, usted sale del aeropuerto, ya hay un hotel que está reservado para usted y así. Yo prácticamente iba así como a experimentar, a vivir. Claro. Y para que ellos estuvieran tranquilos, yo les dije eso. Y cuando regresé, les dije, me dijeron, ¿y qué? ¿Cómo te recibieron? Bien, bien, yo les dije, o sea, en el aeropuerto yo tenía que ver qué hacer a veces. Y de hecho me pasó algo que perdí un tren lo bueno que fue en España.
Ah, ok. Sí, perdí un tren y se me descontroló un poquito mi cerebro, pero todo bien. Y así fue esa experiencia de estar en Europa. Regresé y empezamos a trabajar en las escuelas comunitarias. Ok. Ellos compraron guitarras, compraron pianos, flautas para trabajar con con los niños eh, en diferentes áreas. En mi pueblo, también Pochuta, Ujú. en el Tejado de Chimaltenango y San Andrés Izapa. Ok. Fueron los tres municipios, porque él quería que empezara a motivar a los niños de mi departamento de Claro. Chimaltenango. Y así se dio. Y después, conforme se fue avanzando, se dio que trabajamos durante casi 3 años con estas escuelas. Y después él me dijo, bueno, hagamos algo, me dijo. Eh, ¿Qué te parece si hacemos algo por acá, por la capital? Ujú. Entonces, yo dije, sí, por supuesto. Entonces buscamos una aldea donde había muchas más y Ok. nos fuimos a meter ahí y empezamos a trabajar con ellos. De hecho, yo a veces recuerdo cuando yo trabajaba con ellos, el primer impacto para mí fue un susto, ¿verdad? Porque era otro contexto social Claro. y otro contexto familiar también. Entonces tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, escucharlos, y lo que buscábamos era que esos niños de las 4 escuelas comunitarias era que llegaran y se presentaran en el escenario del conservatorio, que Ok. ellos vieran que hay otros escenarios donde uno se puede presentar, que no solamente es donde uno vive, sino hay otros lugares mejores donde uno puede soñar, puede pensar que hay cosas mejores para uno, no solamente para uno, sino para la sociedad. Y así fue como se presentaron en el Conservatorio Nacional de Música, se presentaron en el Paraninfo Universitario y fueron experiencias muy bonitas de esa época. Cuando ellos, eh, bueno, la embajada se va por Ujú. problemas políticos que hubieron acá en Guatemala, entonces ellos se fueron, eh, prácticamente Se acabó. se acabó, pero lo que a mí me dolió fue que ellos me dijeron, bueno, entonces hagamos algo, eh, vamos a dejar los instrumentos, ustedes hablen con las municipalidades de los pueblos Ujú. para que ellos continúen, para que por lo menos paguen al maestro. Claro. Y fuimos, y lamentablemente la decisión de las municipalidades fue negativa. Ujú. Dijeron que no, aunque ya tenían los instrumentos. Entonces la idea fue que en Chimaltenango precisamente existe aún una fundación donde enseñan guitarra, música para diferentes niños, que es la verdad no me recuerdo cómo se llama la fundación, que es por parte de Estados Unidos que trabajan allí. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, yo para qué voy a tener los instrumentos si no va a ser. Claro. Entonces dijimos, bueno, se los vamos a donar y donamos los instrumentos. ¿Por qué? Porque ellos le van a dar uso. Nosotros, Claro. si veníamos y los íbamos a tomar, se van a quedar así guardadas sin ningún uso. Entonces, por eso fue que. Y pues prácticamente eso fue como que el final de las academias comunitarias. Y, Y ahí es pero donde haces tu conexión a Italia después de eso, me sí, imagino. después de eso, sí, Ok. exacto. Y pues en esa época yo estaba también metido. Bueno, yo siempre he estado tocando en la iglesia, Ok. colaborando en la iglesia. Siempre he tenido eh, yo lo digo, es un agradecimiento a Dios por todo lo que Él me ha dado. Es algo de lo que Él me ha dado. Porque desde que yo inicié a tocar, a involucrarme en la música, eso fue en la iglesia. Y siempre he tocado en la iglesia. Tuve coro de niños en la colonia Santa Fe, zona 13. Allí con ellos ganamos concursos, nos fuimos a participar en concursos interparroquiales y departamentales. También después de eso, en Boca del Monte, donde
al Día del Porvenir, donde viven mis papás, donde vivimos, allí empecé a involucrarme con los niños y, y a crear coros con los niños. Y allí fue donde también tuve el apoyo de un sacerdote italiano, eh, el padre Basilio Franchi se llama, y también que es el prior del monasterio de los benedictinos olivetanos, el padre Gabriel Ola. Ellos me apoyaron bastante cuando vieron que empezamos a fundar escuelas, a fundar coros, fundé con otro compañero 3 coros, y se me surgió la idea de crear una escuela de música comunitaria, de acuerdo Claro, al... que ya lo habías Ya, hecho. exacto, Claro. sí. Entonces, les planteé eso a los padres y me dijeron, sí, hagámoslo. Entonces empezamos a hacer eso. Empezamos a trabajar eso con los niños. Y pues ahora esos niños, tanto de las escuelas comunitarias que se trabajó de la embajada y como de la iglesia, ahora ellos son profesionales de la Claro. música. Algunos ya están graduados como licenciados en música, otros que tocan en diferentes grupos. Y pues yo me siento feliz por eso, Claro, que porque a veces el fruto de todo lo que se hizo. sí, fue algo que en su momento a veces uno decía, bueno, eh, porque muchas personas me dijeron, para qué das clases? Y a veces no hacen caso, no hacen, pero después con el tiempo uno se da cuenta, ¿verdad? Y así fue como tuve contacto con los padres olivetanos, los monjes olivetanos, y a mí siempre me ha gustado la música clásica, perdón, la música gregoriana. Y yo empecé a tener la música gregoriana cuando me interesó más cuando tuve contacto con los monjes benedictinos. Y así yo empecé a investigar y lo que conté, el disco que encontré en la tienda musical, yo solamente compré el disco, lo guardé y después cuando ya existía el Facebook me di cuenta que aparecía el nombre Ok. del director, pero yo decía, bueno, ¿dónde he visto ese nombre? Y fue cuando yo vi el disco que esa persona que estaba su perfil en Facebook, vi que era el director de ese disco que Presente. que había comprado de música gregoriana. Entonces, yo dije, bueno, le voy a mandar una invitación, pues le voy a mandar a ver qué pasa, tal vez me acepta o no me acepta, pero ya le tomé foto del disco para Ok. como algo así, un antecedente y, Ajá. y se lo envié y fue así como tuvimos una comunicación con él. Él me aceptó la amistad, empezamos a platicar sobre el canto gregoriano y él me compartió muchos libros, me compartió. Y eso fue en el 2017. En el 2017, a finales del 2017, me dijo que él tenía cursos de canto gregoriano allá en Italia. Pero aparte de eso, era que también a mí me gusta mucho la música sacra. Ujú. Y fue por eso que yo me metí a estudiar teología. Ok. Porque cuando yo quería estudiar música sacra y busqué información, solamente me apareció la Escuela Diocesana de México, de Guadalajara. Y yo llamé y pregunté por las becas, si habían becas, pregunté cómo ingresar y me dijeron que si yo podía ingresar ahí, pero si yo era sacerdote. Ok. Y yo dije, no soy, pero quiero, me gusta mucho la música sacra. Entonces me dijeron, entonces lamentablemente no se puede porque aquí es más que todo para religiosos. Ok. Entonces se me vino la idea nuevamente, como lo que hice cuando estudié en la Universidad del Valle, dije, bueno, quiero estudiar piano, pero si veo que no se da eso, entonces busco Es una alternativa. una alternativa Ok. para buscar alguna forma de salir y poderme preparar. Y se dio esto lo mismo con la música sacra. Entonces yo me puse a pensar, bueno, entonces me meto a estudiar teología y tal vez así ya poco a poco voy encontrando, porque mi sueño era estudiar en el Pontificio de Roma, Ok. estudiar canto gregoriano. Ujú. Espero cumplirlo esta vez. Sí, todavía no sueño. Sí. Entonces, esta persona con la que te escribes en Italia, él te da una beca. Sí, Te exacto. ofrece una beca que era como de dos De meses 2 veces. y viajas a Europa, Exacto. ¿sí? Y ahí empiezas a hacer una gira, ya que estabas de aquel lado, ¿verdad? Haces una gira
con mi proyecto con tu de proyecto de antología antología pianística. pianística guatemalteca. Exacto. Sí. Sí, así es. Y Y ahí es donde te echan el ojo en Rusia, en Rusia, ¿verdad? exacto, sí. Y fue así como llegué a Rusia. Ujú. Y pues fue en el 2018. Ok. Yo estando allá, di el concierto y que cuando llegué, antes de viajar a Rusia, yo dije, ¿en qué me metí? Porque el nivel musical de allá es altísimo. Entonces, yo la verdad estaba asustado, Ujú. porque el nivel de piano es altísimo. Entonces, yo hasta Esta ahí, es una de las mejores escuelas del mundo de del piano. mundo, exacto, sí. Sí. Es una de las mejores escuelas. Entonces, cuando yo ya llegué, dije, bueno, ahí que Dios me ayude, vamos a ver qué pasa. Y pues gracias a Dios funcionó. O Y sea, fue un año, primero un año para aprender ruso, ¿no? sí, eso sí. Sí, y pero eso fue en el 2018 cuando yo di el primer concierto, Ok. que fue cuando me ofrecieron la beca. Ok. Ya en el 2000, final del 2018 fue cuando ya me fui. Yo solo vine a renunciar a mi trabajo Ok. y dije, bueno, algunos todavía me dijeron, pero ya lo pensaste bien, mira, porque yo tenía plaza 011, Ok. una plaza donde, digamos, yo me podía jubilar y pues vivir ahí toda mi vida. Y me dijeron, bueno, ya lo pensaste bien, mira, sos joven, pero después, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a hacer eso? Claro. Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, pero si yo no voy allá, voy a perder esa oportunidad. Claro. ¿Cómo me voy a sentir trabajando siempre acá? Entonces dije, no, mejor voy, lo intento, pero no me voy a quedar con la duda. Ujú. Entonces me fui y fue un año de puramente ruso. Y allá tuve contacto con otras personas y de hecho yo siempre digo, Dios es el que ha estado siempre conmigo y se ha manifestado de diferentes maneras, porque tuve un maestro de ruso y él era cantante. Ok. Y fue así como me empecé a involucrar en la música coral allá en Rusia. Y estando allá en Rusia, cuando ya terminé el idioma, ya empecé la carrera prácticamente. Y en el 2020 me viene otro golpe, Sí, la pandemia. la pandemia, y ahí fallece mi hermano, otro hermano. Y yo no pude viajar de allá para acá. Ujú. Y fue una época difícil porque yo quería estar con ellos, pero también quería estar estudiando. Entonces, mi familia ahí fue donde me decía, venite. Ok. Pero fue todo lo contrario que yo sentí en ese momento a lo que había sentido cuando había perdido a mi otro hermano. Cuando yo dije, no, ya no quiero nada. A esto fue lo contrario. No, yo dije, no, ahora yo tengo que seguir. Claro. Y pues terminé prácticamente la licenciatura ya en el 2000. Fueron 4 años. Yo diría que los primeros 2 años son los más difíciles. Claro. Son los primeros 2 años, porque el primer año es del idioma, la cultura. El segundo año ya es, digamos, puramente la música. Y el nivel allá altísimo. Altísimo que yo un par de veces me pregunté, ¿será que el profesor tiene algo contra mí? Porque nomás me siente y me dice que no tocó bien, que, Ok. que, que no es eso. Pero después fui comprendiendo cuál era el concepto de interpretación de la música. Pues fue una forma de que mi cerebro tuvo que como que reacomodarse, Readaptarse. readaptarse a eso. Bueno, Sí. buenísimo. Bueno, pues ya estamos llegando al límite del tiempo, Roberto. La verdad es que una historia que me encanta, ¿verdad? De superación, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Eh, de verdad que espero que con esta historia podamos inspirar a otros jóvenes, a chicos que estén por ahí, ¿verdad? Que no, muchas cosas importantes, ¿verdad? Temas, hay que reinventarse, hay que luchar, Sí. a veces sin decir la verdad a medias, pero Pero que sea para algo bueno. que sea para algo bueno, ¿verdad? Entonces, de verdad que te agradezco muchísimo por tu tiempo y la verdad es que muy contentos de poderte tener en persona aquí en Guate, Sí, que logramos coincidir. Así sí. que, de nuevo, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más. No, pues a ustedes yo les agradezco muchísimo por el reconocimiento que me han dado y yo sé que esto para mí me compromete más aún con la música guatemalteca, con los niños, con los jóvenes,
porque cuando uno es niño, es joven, uno quiere comerse el mundo, uno quiere irse a cualquier lado, experimentar, y eso es lo más importante. Por eso yo creo que esa parte de niño y joven siempre debe existir en uno como persona, porque para mí la niñez o la infancia no es una etapa de la vida, sino es una forma de vida, porque la niñez es la que siempre está inquieta, que pregunta, que busca, que si no funciona de esta forma, buscarla de otra forma, pero buscar siempre soluciones. Y por eso es lo que siempre pienso eso, que la niñez, la infancia no es una etapa de la vida, sino tiene que ser una forma de vida para que siempre seamos como aquellas personas que buscan algo más allá y no quedarnos con lo que nos dicen, con lo que nos dan. Y pues luchar por las metas, luchar por los sueños y estar preparado, ser disciplinados, buscar oportunidades. A veces todas las puertas están cerradas, más de alguna ventana se abre, pero ahí está el espacio. Ahí es donde a veces tenemos que salir y luchar por nuestras metas. Y no esperar a que se nos abran todas las puertas o un portón grande, Gigante. sí, grande. No, a veces con tan solo se abra un poquito la puerta o una ventana, ahí es donde tenemos que aprovechar. Y pues eh, una de las cosas que siempre, una vez me preguntaron sobre tres cosas importantes. En tres cosas que podía decir? Una de las cosas, tres palabras importantes. La, para mí, una de las cosas es siempre tener presente que hay un ser supremo. Ser agradecidos con todo y ser disciplinados. Porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Entonces, uno tiene que estar siempre consciente de eso. Y esas tres cosas son las que de alguna forma para mí son muy importantes. Y pues yo agradezco mucho a ustedes por este reconocimiento que en realidad yo no me lo esperaba. No me lo esperaba y pues ahora me siento comprometido, me siento más motivado para continuar con la música guatemalteca y pues para los jóvenes. Y pues a mí siempre me agrada compartir con jóvenes niños porque uno aprende también de ellos. Claro. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues Roberto, no, muchísimas gracias. La idea de este podcast es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la tuya. Muchas gracias. Así que a ustedes, muchísimas gracias por quedarse escuchando esta historia tan bonita de la edición número 18 de Guatemaltecos Ilustres. Así que nos vemos en el próximo episodio.